elegimos como eje central de nuestro trabajo el vínculo educativo, el cual es presentado por Segundo Moyano y profundizado por Eveticio. Este vínculo puede graficarse como un triángulo cuyos vértices son un sujeto y un agente de la educación y los contenidos de la cultura a través de los cuales estos se relacionan. La peculiaridad de este triángulo es que está abierto por su base. Se trata de un vacío necesario, ya que permite que se movilice el deseo para que ocurra el aprendizaje. De la existencia de un vacío o vaciamiento entre el agente y el sujeto de la educación dependerá del funcionamiento del vínculo en sí. Este vacío implica que el agente no debe estar involucrado con el sujeto. No es que no sepa nada, sino que no tiene que entretenerse de más con ello, para así poder focalizarse en los contenidos de la cultura. Por ejemplo, como se vio en una de las escenas trabajadas, un profesor no debería intentar comprender las razones por las cuales un estudiante entrega en blanco, dejando así abierta la base del triángulo. Moyano señala que el vínculo educativo debe trabajarse, no viene dado, y que la transmisión del interés por parte de la gente es muy importante, pues si no se transmite, el alumno tampoco se interesa. Si se transmite el interés y detrás del contenido, se logra generar deseo e inquietudes que pueden propiciar el aprendizaje de los contenidos. Podemos decir, entonces, que el saber de la cultura es un punto de encuentro entre la gente y el sujeto de la educación. Moyano hace una lectura sobre esta relación necesaria y dice lo siguiente: agente sin deseo de enseñar y sujeto sin deseo de aprender. Es decir, sin deseo de enseñar qué, sin deseo de aprender qué. Un qué que inaugura nuevas posiciones ante el saber. Dirigir la mirada hacia lo que vamos a enseñar como un punto de encuentro entre la gente y el sujeto de la educación. Si no existe ese elemento, no hay encuentro posible. Con su desaparición o su borrado, lo que emerge es un par sin nada que los separe, por lo tanto, sin nada que los una. Vemos entonces que el problema posible al cual es necesario prestar mucha atención es cuando los sujetos no tienen deseo de aprender o cuando los agentes pierden interés por el contenido de la cultura. De este modo, estalla la relación educativa, ya que no existe un punto de encuentro y aparecen otros tipos de relación que no tienen nada que ver con la educación. Esto se puede ver en varias de las escenas. Por ejemplo, cuando la profesora no se preocupa por preguntarle al alumno por qué está ahí tirado y simplemente, ante un exabrupto de él, decide llamar a la psicopedagoga, o, en otro caso, cuando la alumna está toda la clase con el celular sin prestar atención a lo que dice el profesor. Él cierra el triángulo entre agente y sujeto de la educación. Muchas veces en distintas escenas que se dan en contextos escolares se observa un cierre en la base del triángulo por parte del agente de la educación al estar tan centrado en el sujeto, el cual de alguna manera genera una etiqueta, la cual en algunos casos limita las posibilidades del alumno. ¿A qué me refiero con esto? A que en el vínculo educativo se comienza a tornar personal. Entonces es ahí donde la base de ese triángulo se cierra y el vacío necesario movilizador del deseo se convierte en un vaciamiento, al cual puede llevar al aburrimiento, frustración, desinterés, etc. Como por ejemplo en una de las escenas analizadas se dio que una profesora calificaba a un alumno con bajas notas basándose en que no entregaba las tareas, haciendo que el alumno se lleve la materia de diciembre cuando sus evaluaciones estaban bien hechas. Encontré representativa de este caso una de las citas de Moyano donde argumenta lo siguiente: la cultura actúa en el acto educativo como lugar de encuentro. Es una separación urdida en torno al saber. Porque si obviamos esa relación ternaria, lo que aparece es una relación simétrica tú a tú entre la gente y el sujeto, sin nada que la medie. Y si hablamos de educación, hemos de considerar que esta es una actividad asimétrica donde se enseña y se aprende, donde se transmite y se adquiere. También me permite complementar lo dicho por Moyano, un texto de Ticio, ya que ambos mencionan el vaciamiento y el cierre del triángulo que se forma por la atención de la gente de la educación, donde dice: se trata de hacer jugar el vacío para dar lugar a lo nuevo o dejarse arrastrar por los efectos del vaciamiento que produce pérdida de interés, mortificación del deseo. Se trata de dar recursos al sujeto para permitirle hacer por la vida el deseo. Si no es así, lo que aparece son modalidades de rechazo radicales, tanto de parte de los sujetos como de parte de los mismos profesionales. Ahora comenzaremos a hablar del sujeto de la educación como sujeto adolescente. En todas las escenas analizadas, los protagonistas son sujetos adolescentes y deben ser entendidos como tales al momento de considerarlos. Para ello, es vital comprender lo más posible la etapa que están transitando. Arnold Hessel define la adolescencia como fase de transición donde básicamente reina la confusión.
y Erik Erikson la define como una crisis de identidad. El estudiante, entonces, como todo sujeto adolescente, está transitando por un periodo de crisis. Entre los múltiples procesos que se ven influenciados por esto, se encuentran los procesos de socialización. En esta etapa, el sujeto está dividido en una lucha por descubrir la vía de su deseo y las formas de expresión que le convienen para inscribirse en el lazo social. Brignoni analiza ciertas formas de expresión y dice: una manifestación es un fenómeno que muestra que algo le sucede a la persona. Por ejemplo, la alteración de la conducta, una manifestación de agresividad, son para el psicoanálisis la expresión de un malestar que está más allá de la conducta misma. Siguiendo esta línea, podemos pensar las conductas de los alumnos como una expresión de malestar. Otra interpretación posible puede ser relacionar esta actitud con una demanda. Lacan propone que los adolescentes hacen demandas paradójicas, ya que siendo irrespetuosos exigen respeto. En una de las clases trabajadas, una alumna le tira una silla al profesor ante un pedido respetuoso del mismo. Este accionar puede pensarse con los conceptos planteados. En el encuentro con los adolescentes siempre se pone en juego algo de lo inasible. En primer lugar, porque cuando nos derivan a un adolescente problemático, en conflictividad social, en general, es a partir de lo que al referente de ese adolescente le representa un problema, le molesta o le preocupa. El adolescente, en general, no siente que esa preocupación le concierne, es decir, que para poder atenderlo hay que darle la posibilidad de que se separe del motivo de consulta del otro para poder ver cuál es su cuestión. Las reacciones de los alumnos pueden parecer sin sentido en algunas ocasiones. Es necesario mantener la dimensión de enigma. Las causas para que alguien se manifieste de una manera u otra son absolutamente opacas hasta para el propio sujeto. El adulto debe poner un freno a su deseo o necesidad de saber las razones. Mantenerse en esa dimensión permite que con el tiempo el mismo nos indique la respuesta. Otra característica de la adolescencia que plantea Brignoni es la distancia con los actos, que es una defensa de una irrupción del exterior. Esto genera un sufrimiento que no cesa y una relación de extranjería, ya que no se reconoce a sí mismo en ese sufrimiento. Por otro lado, también postula que los adolescentes tienden a mostrar una diferencia entre un enunciado, lo que la persona efectivamente dice, y la enunciación, el lugar desde donde se dice, el dicho y el decir. Por ejemplo, en uno de los relatos de clase, un chico insulta a la profesora mostrando su disgusto, el enunciado, mientras que a su vez llora, sería la enunciación. Esto muestra que hay algo más. En otro de los relatos se da que los alumnos en una red social crean una publicación donde se burlan de las docentes, pero luego se sienten mal por haberlo hecho y ninguno sabe responder por qué lo hicieron. Esto también se puede relacionar con el concepto de aburrimiento, sobre el que Brignoni da un ejemplo en el cual un alumno se hace marcas en el cuerpo con un encendedor. ¿Por qué lo hace? ¿Qué tiene que ver con nuestra situación? En ese caso, el joven lo hace por dos cosas: aburrimiento y porque los demás lo hacen. Otro aspecto a tener en cuenta de la adolescencia es que puede pensarse como la solución sintomática de la pubertad. Por lo tanto, como síntoma puede mostrar en los adolescentes dos caras contradictorias. Por un lado implica una satisfacción inconsciente, pero por el otro lado un sufrimiento, como plantea Susana Brignoni en su texto Pensar las adolescencias. Además de obtener un lugar, el adolescente mediante sus síntomas suele llamar al otro. Es decir, este llamar la atención es una manera particular de pedir que el otro intervenga. Por ejemplo, en una de las escenas analizadas, una alumna agrede a su compañera llamándola abortera, pero al ver a su compañera reaccionar, comienza a llorar y a disculparse. La agresión, que puede ser interpretada como el síntoma que presenta el adolescente, no es otra cosa que un llamado a que un otro intervenga. El profesor es un adulto que puede convertirse en referente para el estudiante adolescente. En este sentido, el adulto no debe posicionarse en el lugar del saber e intentar imponer al adolescente su propia experiencia de vida, sino que su función es de acompañar, muchas veces en silencio, lo que le permite estar atento a lo que éste tiene para decirle. La institución educativa también suele jugar un papel muy importante como acompañante del adolescente. En nuestras escenas encontramos colegios que poseen un espacio donde los alumnos puedan recurrir a un adulto al que llaman encargado de curso,
con quien tienen un encuentro por semana y cuya función es acompañarlos en el transcurso del secundario y ayudarlos con los problemas que tengan tanto personales como académicos. Este adulto entabla una relación cercana con los estudiantes, volviéndose muchas veces un referente para ellos y es alguien a quien pueden recurrir en el momento que lo deseen.